se conoció la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de la prisión domiciliaria de Milagros Sala o de liberarla con un control, con una tobillera electrónica, ¿no? Es un duro respaldo a la postura de, bueno, mejor dicho, ha sido un duro revés para el gobierno que intenta desconocer esto que es una cautelar a favor de Milagros Sala. Y entre los que han durante todo este tiempo alzado su voz a favor de Milagros Sala y en contra de esta detención arbitraria, se encuentra el juez español muy reconocido y también defensor de los derechos humanos a nivel mundial, Baltasar Garzón, a quien lo tengo en línea y tengo mucho gusto en saludar en esta mañana. Doctor, un gustazo escucharlo. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un placer. Bueno, muchas gracias por atendernos, doctor. ¿Cómo analiza este fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de una prisión domiciliaria de Milagros Sala y hablando de las condiciones de salud, además también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es, usted acaba de decirlo, es un grave correctivo, un gran parapalo para el gobierno argentino, para el Estado argentino, que no ha adoptado las medidas necesarias para, por una parte, agilizar los procesos y, por otra parte, para hacer que la situación personal de la persona afectada no se vea gravemente comprometida en la salud y en lo que en sí mismo es una privación de libertad, que la Comisión, después de haber visitado Argentina, después de haber investigado y atendido las denuncias y las reclamaciones, viene a decir que la situación de prisión no es necesaria, no es conveniente e incluso es contraproducente porque hay medios alternativos que pueden paliar los intereses y los derechos en juego. Por tanto, desconocer esta decisión, este dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sería muy grave por parte del gobierno y del Estado argentino. Ahora, la primera reacción del gobierno y sobre todo del gobierno de Jujuy, donde está presa bajo ese gobierno Milagros Sala, fue como ignorar este fallo. ¿Qué tipo de sanción podría recibir la Argentina si lo ignora a nivel mundial, doctor? Bueno, mire, lo de el gobierno de Jujuy y Jujuy en la relación de sus autoridades con referencia a Milagros Sala ya pasa de lo grave a lo muy grave, ¿no? Porque son demasiadas cuestiones, la sucesión de causas una detrás de otra que se le han ido abriendo a esta mujer por motivos estrictamente políticos, con una inconsistencia absoluta. Quizás usted sepa, yo he estado en el penal del Alto Comedero en el mes de junio, acompañado de el parlamentario Remo Carlotto y los rectores, la rectora de Lanús y de Ushuaia, y he visto las condiciones, he hablado con Milagros, he hablado con las personas, y la verdad es que me quedo con una tristeza inmensa y con una indignación mayor. Por tanto, no hay, y lo afirmo tajantemente y se lo diría a mis colegas jueces, miembros de un tribunal, no hay razón alguna para que el Poder Judicial, si es realmente independiente, no atienda el requerimiento de la Comisión Interamericana. Y el gobierno de Jujuy, que nada tiene ya que ver cuando el trámite es judicial, lo mejor que podría hacer es abstenerse siquiera de comentarlo, porque esto es una cuestión del Estado argentino. Argentina es un sistema federal, pero no podemos olvidar que hay una cúspide común en la justicia, en poder judicial, y Argentina tiene que responder internacionalmente. Y aquí ya no estamos hablando de ideologías que las resuelvan en las elecciones o donde corresponde, estamos hablando de la libertad o de la prisión de una persona. Y a partir del momento del 27 de julio de 2017, en el que se ha producido la decisión de la Comisión Interamericana, la detención que sufre Milagros Sala es arbitraria y por tanto podría generar responsabilidad penal en las propias autoridades argentinas y desde luego una descalificación
que no creo que Argentina esté en condiciones de asumir a nivel internacional. Y desde luego la vamos a reclamar a nivel internacional porque ya se está convirtiendo esta situación en algo absolutamente kafkiano. Doctor, buenos días, lo saluda David Cufré. ¿Qué otro paso, digo, si el gobierno de Jujuy y el gobierno nacional incumplen esta instrucción de la CID, de la Comisión Interamericana, qué sanción o qué otro paso puede haber sobre Argentina? Bueno, la sanción es la que viene dentro del propio sistema interamericano. Hemos tenido un amago también en la Corte Suprema con alguna resolución en la que vienen a cuestionar la prevalencia de las sentencias de la Corte Interamericana. Eso es una deriva muy peligrosa que puede poner en vía de sanción, desde luego, dentro del sistema interamericano, dentro de la OEA, al gobierno argentino como representante del Estado, y desde luego en lo que significa la aplicación, la interpretación de todo el sistema interamericano, dejaría fuera, o podría dejar fuera a Argentina dentro de ese sistema, lo cual sería una regresión absoluta. No hay sanciones previstas de índole diferente, pero desde luego podemos pasar de ese sistema interamericano también al sistema de Naciones Unidas, sí, al sistema de revisión de relatores de la OEA y también de Naciones Unidas, porque, insisto, un Estado no puede hacer lo que arbitrariamente se le ponga delante, quebrantando todas las normas. Las sanciones ya llegarán, pero sobre todo es la descalificación como tal gobierno dentro y frente a los propios ciudadanos. Estamos hablando, insisto, de la privación de libertad de una persona que la Comisión, que es el organismo internacional en el sistema interamericano competente para decir que no debe de estar así. Por tanto, si eso se desconoce, el juez del que dependa, la autoridad de la que depende esa situación, está incurriendo claramente, desde mi punto de vista, en un delito de detención ilegal. ¿Y la sanción sería sobre el gobierno nacional o sobre el gobierno de Jujuy? Porque lo que dice el gobierno nacional, se lava las manos, le tira la pelota al gobierno de Jujuy y dice, bueno, es responsabilidad de los jueces de la provincia. Pero no olvidemos que el gobierno nacional, como su nombre indica, es el gobierno que representa internacionalmente a Argentina. Claro. Argentina no está, que yo sepa, representada en la OEA por la provincia de Jujuy, ni por el Poder Judicial de Jujuy. Una cosa es, efectivamente, el Poder Judicial Federal, otra es el local, pero hay un elemento común que es la Constitución argentina y los principios que deben cumplirse y el núcleo duro de cumplimiento de derechos fundamentales, y entre ellos está la sumisión y cumplimiento como parte integral de la Constitución de los convenios internacionales de los que Argentina es parte, y por supuesto todas y cada una de las provincias, que es, por ejemplo, entre otros, el Pacto de San José, y lo que es toda la normativa del sistema interamericano. Por tanto, no hay excusa ni pretexto. La gravedad máxima es que se esté consintiendo esta situación con una especie de partido de tenis alocado, de que uno se pasa la pelota al otro y nadie resuelve. Es una obligación del gobierno de Jujuy, sí. Es una obligación del gobierno nacional, sí. Es una obligación del Poder Judicial de Jujuy, sí. Y también de la Corte Suprema. Por tanto, no se puede rehuir este tipo de responsabilidades bajo ningún concepto echándole la culpa a otro. Doctor, usted ve, usted que conoce bien de cerca la realidad argentina también, en el desconocimiento a este fallo, pero con otras cuestiones, por ejemplo la persecución mediática judicial contra la expresidenta, rasgos autoritarios crecientes en el gobierno de Macri. Bueno, yo no sé cómo son los rasgos o no, pero a mí, con respeto, por supuesto, a las autoridades judiciales de un país amigo, creo que hay mucha inconsistencia y demasiado peso político en las causas que se están siguiendo contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Parece como si se hubiesen abierto todas las puertas del infierno una vez que dejó la presidencia. Eso dice muy poco del Poder Judicial,
que cuando menos estaría desde luego silente si esto es tal como parece que quieren dar a entender. Desde mi punto de vista no hay una razón jurídica de peso que sustente esos procesos. Y si desde el ámbito político se están apoyando de alguna forma como un instrumento o arma política contra una posible oponente en las próximas citas electorales, desde luego estarían subvirtiendo lo que es los principios democráticos que constituyen la base de la convivencia humana y de la convivencia en Argentina. ¿Y qué opinas sobre la, digamos, calidad de la democracia en Argentina, si se ha visto deteriorada en este tiempo? Porque uno ve lo de Milagro Sala, o ve que expulsan a un director del Banco Central por decreto, o esta avanzada judicial contra Cristina Kirchner u otros opositores. Digo, ¿le preocupa la calidad de la democracia argentina? ¿Ha tenido un retroceso? Lo que veo es que hay una fortaleza en la ciudadanía impresionante y en las instituciones. Podemos tomar, por ejemplo, ese intento del 2-por-1 que una parte de la Corte Suprema mayoritariamente hizo a principios de mayo, finales de abril, y la respuesta del pueblo fue no ya contundente, sino mucho más, es decir, cientos de miles de personas diciendo de nuevo basta ya, es decir, nunca más, no lo hagan, y hemos visto cómo a pesar de todas estas acciones, pues sentencias como la de Mendoza recientemente, en donde se condena a todo el sistema judicial de la época de la represión, es decir, las instituciones son fuertes. El problema es que hay algunos que optan por un servilismo y una venalidad que está fuera de todo ámbito que debe de constituir la fortaleza de las instituciones en un sistema democrático. Por tanto, yo me referiría no tanto a la pérdida de fuerza del sistema democrático, sino de aquellos que, en función del color político que toque, en función de las elecciones y su resultado, se acomodan a un lugar o en otro, y eso a mí, cuando menos, me deja mucho que desear respecto de esas personas, pero yo creo que el sistema está firme, incluso para resistir esas intentonas de tipo o de matiz autoritario que pueda percibirse en un abuso de los decretos presidenciales frente a decisiones que deberían de ser mucho más debatidas y estudiadas en el ámbito parlamentario. Doctor Baltasar Garzón, como siempre, un gusto escucharlo y tenerlo en nuestro programa. Le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, igualmente. Que tenga buen día, gracias. El doctor Baltasar Garzón, jurista reconocido a nivel internacional, defensor de los derechos humanos, realmente impecable en el análisis que ha realizado sobre esta condena durísima para la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Milagro Sala, como hacía mucho tiempo, desde la dictadura militar, que la CID no posaba sus ojos sobre la Argentina de esta forma.